Muchas gracias a Konami España por haberme ofrecido una clave del videojuego que vamos a analizar esta tarde, Darwin Paradox. Un título que yo en cualquier caso tenía pensado comprarme. De hecho me da bastante pena que no tenga una edición física como tal, más allá de la que hacen casas específicas, porque es un videojuego que, lejos de ser simplemente el clásico videojuego entretenido, en lo estrictamente personal, ahora mismo es mi segundo juego favorito de este año. Es un videojuego de desplazamiento lateral, en el que tomamos el papel de un pulpo. Sí, efectivamente, sucede una determinada situación donde las cosas se ponen un poco complicadas, pierdes cierto tipo de habilidades y por supuesto conforme más vas avanzando las vas recuperando. Pero la cuestión es que estamos ante un videojuego del estilo como puedan ser otros del género. Por ejemplo, Limbo, también tenemos algunos como Little Nightmares, también tenemos otros como Inside o Planet of Lana. Es esa clase de videojuegos, aunque posiblemente menos oscuros, dramáticos y menos turbios. Digamos que es un videojuego con un corte más estilo de humor. Y luego pues tienes todas las características habituales dentro de este. Tienes muchas fases de plataforma, muchas fases de jugar con mecánicas específicas y también pues las típicas carreras de persecución donde algo o alguien te está persiguiendo y obviamente mucho sigilo. Sí, recordad que estamos ante un videojuego que nos trae Konami. Y en este caso hay muchos elementos que os recordarán mucho a la saga Metal Gear Solid. Los elementos de hecho no son nada discretos, son un homenaje bastante claro y evidente en determinadas situaciones. Y bueno, más allá de todo eso, pues tenemos mecánicas varias para utilizar, como el camuflaje, la tinta que puede disparar el propio pulpo, nuestro protagonista, que cabe decir que es un personaje la mar de carismático. Todo ello pues en un compendio de cosas que funcionan muy bien. Y ahora vamos precisamente al por qué funciona en condiciones este videojuego. Pues estas características las tienen otros muchos títulos, pero este particularmente maneja muy bien un elemento que otros videojuegos que he mencionado antes también saben aprovechar: la estética visual, el arte visual del videojuego, los gráficos incluso, porque cabe decir que es un videojuego muy aseado, bastante bien trabajado en ese aspecto, pero este videojuego, si a mí me dicen que es la presentación de una nueva película de Disney y Pixar, me lo creo. Porque tiene toda ese aura precisamente de las películas tradicionales que se hicieron sobre todo en esa primera etapa de los 90, cuando empezó pues el cine de animación 3D a volverse mucho más popular, sobre todo debido a esta casa desarrolladora. Pues el videojuego tiene todo ese aire, ya no solamente en lo visual, sino que incluso a lo que es el nivel sonoro también acompaña mucho el hecho de que en determinadas fases y situaciones tienes la típica música tranquila que parece que estás en un años 50 o 60, no sé, como la típica música relajante mientras vas avanzando y contemplando todo el panorama. Y luego, pues en las situaciones de acción y demás la cosa ya cambia a algo mucho más acelerado, pero como que la gama de sonidos que utiliza de fondo musical me recuerda mucho a ese tipo de películas. Y por cierto, en cuanto a lo cuidado que está el videojuego, habría que preguntarle al estudio de desarrollo ¿cuántas animaciones tiene el personaje principal? Porque hay algunos elementos que, por ejemplo, cuando pasa cerca de una cuchilla que está a punto de cortarte, ves cómo aprieta los tentáculos y se le hinchan los ojos, cuando está mareado por una circunstancia determinada del videojuego. Hay como muchas formas en las que vamos a ver a nuestro personaje, aparte de los trajes que puedes ir cambiando en cada momento. Uno de ellos, de hecho, homenaje a Solid Snake, por ejemplo. Pero es un videojuego muy cuidado en todos esos aspectos. Pero es que otra cosa que valoro yo muy bien es el ritmo de juego. Eso es algo muy importante en esta clase de títulos, sobre todo cuando se trata de títulos como este que resultan bastante cortos. Este videojuego yo me lo he pasado en algo más de 6 horas, unas 6 horas y 40 minutos aproximadamente. Eso pues incluyendo encontrar todos los coleccionables ocultos, que son un total de 20, más allá de algún que otro desafío que he querido completar al 100%. Pero el caso es que el videojuego va a un ritmo bastante interesante, sobre todo porque alterna mucho las diferentes mecánicas que te ofrece. Hay partes bastante extendidas de sigilo, que luego se combinan con otras un poco más de plataformas sencillas, luego algunos tramos que son simplemente sigue para adelante y ya está, que son esa bocanada de aire que muchas veces necesitas después de una alta tensión.
Los tramos de persecución no son tantos, pero están muy bien situados y elegidos. Tramos, de hecho, también de plataformas bastante bien diseñados, al igual que también las típicas carreras de obstáculos que tienen una parte muy divertida. ¿Os lo creéis o no? Eso es muy importante en que un videojuego sea entretenido, porque, mira, yo por ejemplo, cuando esta clave me llegó el mismo día de lanzamiento, el día 2, pues pensaba echarle una hora aproximadamente. Me dije a mí mismo que iba a llegar a casa, que me iba a poner a jugarlo un rato y luego iba a seguir con una serie que estoy viendo. Bien, al final eché 3 horas. Al final, el primer día, acabé echando 3 horas, porque las situaciones que os acabo de comentar se suceden en cortos periodos. No abusa mucho de ninguna de las mecánicas y son todas relativamente sencillas, aunque también cabe decir que desafiantes. Hay algunos tramos que son complicados, pero al final el videojuego, como los tramos te los hace en cortos plazos, en cortos periodos, intentas pasarte uno y luego quedarte tranquilo terminándote el otro, y al final no te das cuenta y acabas de jugar una hora. Al final todos esos desafíos te acaban invitando a seguir jugando un poco más, aunque la pena es que sea tan corto. Sin embargo, debo decir que esta duración es una duración de calidad, es decir, yo creo que cada una de las horas que tiene este videojuego está muy bien invertida y muy bien diseñada, porque incluso tiene los clásicos niveles que odia todo el mundo, los niveles del agua, sí, niveles subacuáticos que nos hacen la vida imposible, con persecuciones, con puzzles y con alguna que otra cosa realmente no tan difícil de superar, pero ya sabéis que al final la angustia está dentro de todo esto. Pero eso, como al final está diseñado en cortos tramos, te van dando bocanadas de aire a través de diferentes pausas, a través de un cambio de mecánicas, también un cambio de entornos y escenarios, no te acabas cansando relativamente nunca. El videojuego como tal te lo puedes pasar en mucho más tiempo, por supuesto. Además que también tiene un selector de niveles por si luego quieres buscar alguno de los coleccionables o desafíos que te has dejado por el camino, y os invito de verdad a que lo hagáis porque es muy divertido y veis algún que otro guiño relacionado con videojuegos, sobre todo de la propia Konami, que desde luego no se os puede pasar de vista si sois aficionados de este mundillo. Además que incluso lo que es el diseño de niveles me gusta mucho. Al final no es el clásico videojuego donde tengas que hacer niveles conectados, abriendo atajos y ese tipo de cosas. No se esperen ustedes un Metroidvania, no es eso, es un videojuego en el que siempre vas a ir hacia adelante. A lo mejor en un momento determinado, sobre todo hacia el tramo final, sí que tienes que hacer un recorrido inverso, pero es una circunstancia de historia más que otra cosa. El videojuego siempre es hacia adelante. Y en general cabe decir que todo está bien indicado. Lo que es el diseño de niveles a veces te ayuda a través de la cámara, a través del enfoque. Si no tienes demasiado claro a dónde ir en cada momento, pues te hace como una especie de giro de cámara, como empujándote a ir hacia la dirección concreta en la que tienes que seguir, pero en general resulta bastante intuitivo. Quizá hay algún par de zonas donde, como está todo demasiado oscuro y demás, acabas estampándote un poco más por intuición que por diseño, pero en líneas generales la verdad que el videojuego está muy bien pensado también en ese aspecto. No tengo nada que decir en contra. Es un videojuego que de hecho da situaciones bastante chulas e interesantes, da situaciones que parecen extraídas de una película, porque juntas la animación, juntas la intensidad de la escena, juntas esa banda sonora que se te va mezclando por ahí y dices, esto es absolutamente impresionante. Un trabajo que yo digo que seguramente muchos viéndolo a través de vídeo no podéis percibir o sentir, porque es una experiencia, es toda una experiencia este videojuego, y que además tiene un rango de dificultad bien ajustado. Al final es un videojuego de mucho ensayo y error, pero vale la pena. Esto es la vieja Konami. De verdad, ojalá Konami siguiese adelante con este tipo de proyectos, más allá de las licencias grandes que todos pedimos y conocemos. Ya tenemos Silent Hill, ya tenemos algo de Metal Gear, pero quiero más de este estilo de juego, de verdad os lo digo. Quiero más de la vieja Konami. Esto de hecho creo que se lo encargaron a un estudio francés, si no me falla la memoria, y de verdad lo digo que han hecho un trabajo sobresaliente. Creo que va a ir directo a la lista de videojuegos infravalorados del año. De verdad, si podéis, le dais una oportunidad porque además está a precio reducido. Si jugáis en PC a través del enlace de la descripción lo tenéis también muy barato y os invito de verdad a que por lo menos, aunque sea la demo, la probéis. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras sensaciones, sobre todo si lo habéis jugado, y por supuesto disfruten de los videojuegos. Un saludo.